sino que también por la capacidad de mitigación que han tenido las políticas económicas. Y de hecho, es cierto, las proyecciones apuntan a que el periodo de contracción ha sido significativo, pero breve. Entonces, en esta gráfica tenemos Chile y una serie de otros países con las cifras de actividad para el 2020, todas en rojo, porque han sido cifras de caída de actividad, y las proyecciones para el 2021. Entonces vemos que, cierto, algunos de los países más, tenemos varios países fuertemente golpeados en nuestra región, Argentina, Perú, México, también otros países emergentes que han tenido una caída de actividad muy importante, como por ejemplo Sudáfrica, y luego recuperaciones que son significativas, rápidas, pero que en muchos casos no alcanzan a compensar la caída de actividad que ya se produjo en el 2020. En el caso de Chile quedamos más o menos equilibrados, quedamos más o menos en cero, combinando las cifras negativas del 2020 con las positivas del 2021, es decir, algo mejor que estas otras economías con las cuales nos estamos comparando. Sin embargo, tenemos que considerar que más allá de la combinación de estos datos de estos 2 años, hemos tenido 2 shocks considerables en 15 meses que nos han hecho perder desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del PIB, alrededor de 10% del producto, ¿no? Es decir, si comparamos lo que era la proyección de actividad para el 2020 y 2021 en el IPOM de septiembre del 2019, es decir, el último antes de la crisis social, con lo que es la proyección actual, vemos una diferencia del orden de 10 puntos del producto. Esa es una diferencia muy grande. Para el mundo en su conjunto se hace un cálculo similar que da entre 6 y 7%. Por supuesto, ahí está incluido China y los países asiáticos que han logrado sobrellevar mucho mejor esta crisis y han salido mucho más rápido de ella. Pero en nuestro caso, porque nos tenemos que preocupar de todo lo que pasa en Chile, en nuestro caso, esta es una brecha muy grande que para cerrarla se requeriría un esfuerzo muy significativo durante muchos años. Pero para tener una idea de su magnitud, si esta brecha se mantuviera en el tiempo, es como si de pronto hubiera desaparecido todo el sector de la minería. La minería representa más o menos 10% del producto. Entonces es como si de repente no tuviéramos más minería, perderíamos 10% del producto en el corto, mediano y largo plazo. Por supuesto, podemos hacer cosas para recuperar el terreno que se perdió, pero ese es un esfuerzo muy importante. O sea, primero tenemos que preocuparnos de mantener, de que no se deteriore el crecimiento tendencial. Ya hay factores que podrían estar apuntando a restringirlo. Eso significa, ¿cierto?, mantener un crecimiento positivo de la productividad total de factores. Significa recuperar la inversión. Todo eso es necesario para mantener el crecimiento tendencial en el orden de entre 3 y 4% por año. Y si quisiéramos recuperar esta brecha, supongamos que lo hiciéramos en 10 años, que es bien ambicioso, tendríamos que por encima de ese crecimiento tendencial, crecer 1% más sistemáticamente durante 10 años. Eso implica lograr mejoras de productividad, aumentos de la inversión, enriquecimiento del capital humano que debería movilizar y motivarnos cuando miramos hacia el futuro. Y por otro lado, tenemos algunas heridas que van quedando de esta crisis, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, en la lámina siguiente, vemos, por ejemplo, que nosotros estábamos acostumbrados a tener una volatilidad de tasas largas en el mercado local menor que la que tenían otros países comparables con nosotros, otros países emergentes o de economías más apoyadas en los recursos naturales. Eso se refleja en la comparación entre el punto rojo y la franja o la barra amarilla en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, esa es la contraparte de eso, es que teníamos una volatilidad cambiaria que era parecida a la mediana
de otros países emergentes o comparables, pero esa volatilidad producto de la flotación cambiaria ayudaba a aislar nuestro mercado de capitales domésticos de los vaivenes externos. Sin embargo, en el último trimestre del 2019 eso cambió significativamente, la volatilidad cambiaria aumentó la volatilidad de nuestras tasas soberanas, y luego a partir de marzo todo el mundo se movió también en esa dirección, y hoy día, la situación en la que nos encontramos hoy día es que tenemos una volatilidad de tasas que está en la medianía de la que tienen los países emergentes, es decir, perdimos algo de esa ventaja que teníamos respecto de estos otros países comparables, quedamos con un peso algo más depreciado y algo más volátil que lo que teníamos en el pasado. Entonces ese es un tema con el cual, que significa también diferencias en la manera de poder conducir la macroeconomía o cómo responde nuestra economía a shocks externos. Y eso es porque, como vemos en la lámina siguiente, la incertidumbre en la economía chilena ha aumentado. A contar del último trimestre del 2019, esa incertidumbre aumentó mucho, nunca ha llegado a revertirse completamente y nos hemos ido apartando del promedio global. Esto está todo en una base diciembre del 2018 igual a 100, ¿eh? Eso no quiere decir que nosotros tengamos una incertidumbre mucho mayor. Lo que quiero decir es que el aumento de la incertidumbre en Chile, tomando esta serie de diciembre del 2018, pero para todos los efectos prácticos de septiembre del 2019, ha sido mayor que la que ha ocurrido a nivel global, ¿no? Entonces eso afecta muchos precios, afecta el valor de nuestra moneda, afecta el mercado de capitales local, etc. Entonces, con esto tenemos desafíos que son muy importantes hacia adelante. Estamos saliendo estamos dejando atrás lo peor de la crisis del COVID-19. Pero eso no significa, como decía ayer, que la economía se vaya a ajustar sola, que los problemas se vayan a resolver solos. Hay muchas cosas que hay que hacer en materia de política económica. Es importante, cierto, que sectores y empresas más afectados por el distanciamiento social puedan adecuarse, puedan reconvertirse, puedan operar de mejor manera en estas nuevas condiciones. Es importante, tenemos una tarea importante de incorporarnos plenamente a la economía digital y el teletrabajo en el diseño operativo de las empresas, recuperar y aumentar la participación femenina en el mercado laboral, adecuar el perfil de la carga financiera de las empresas a las posibilidades reales que tienen estas de servir su deuda, reducir la informalidad laboral que nos ha complicado durante este periodo también, fortalecer los sistemas de protección social. Todas son tareas importantes, ninguna de ellas cae dentro del ámbito del Banco Central, pero tenemos que reconocer que son tareas del país para las cuales tenemos que tener respuestas de política. Entonces, con eso termino diciendo que la recuperación de la economía chilena sigue enfrentando importantes desafíos, tanto por la evolución de la pandemia como por la situación política que se inició tras la crisis social de fines del 2019. El escenario central de este informe contempla que esta última, ¿cierto?, la crisis social va a seguir encauzada en la vía institucional aprobada por el Congreso, que se traduce en el proceso constitucional que tuvo su primer paso con el plebiscito del 25 de octubre. Ahora, para hacer frente a este complejo panorama, el gobierno, las empresas, los hogares, las instituciones financieras han ido agotando o han ido reduciendo las holguras que acumularon en años anteriores, lo que ha deteriorado su situación patrimonial y las vuelve más vulnerables frente a situaciones de tensión. Entonces, una recuperación sostenida, balanceada, inclusiva, no se va a alcanzar de manera espontánea porque la economía ha perdido flexibilidad, ha perdido consistencia y por lo tanto necesitamos una política económica proactiva que la acompañe todavía por un buen tiempo. No hay con esto entonces un camino fácil para enfrentar los desafíos que vienen y no hay espacios para malas decisiones. El trabajo bien planificado y coordinado es indispensable para sacar definitivamente la economía chilena de este episodio. Nosotros como Banco Central hemos estado muy activos, hemos introducido una veintena
de medidas en los últimos 15 meses para enfrentar esta coyuntura inédita y lo vamos a seguir haciendo mientras sea necesario, pero para esto se requieren más actores. Nosotros no podemos enfrentar todos los problemas o todos los riesgos que todavía se pueden manifestar hacia adelante solos. Necesitamos que las políticas públicas nos acompañen, las decisiones del gobierno, las decisiones legislativas, y eso es un tema de máxima prioridad, de máxima importancia, porque el costo que ha tenido estas dos crisis superpuestas son costos importantes. Son costos que nuestra generación o la generación un poco más joven que la mía no le había tocado ver y que por lo tanto tenemos que tomarlas muy, muy en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con el